Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, que cuando llegó cerca de la puerta, oiga lo que dice la palabra de Dios, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oiga lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que le decía al principio, que el Señor se toma la delicadeza de ir a la puerta de algunos y tocar. Eso es algo, hermano, que tiene que ser un ser superior que puede rebasar el amor común y corriente como el de nosotros, un amor humano, que hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, y así sucesivamente. Pero yo quiero compartir, amigo y joven, acerca de un testimonio el cual yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo que contar. Pero más abajo dice: acordándose, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Sabe, nosotros cuando teníamos una edad más pequeña, debido a las circunstancias de la vida, a la economía que hay en diferentes hogares, algunos se destruyen, los jóvenes buscan para dónde agarrar, qué rumbo darle a su vida. Muchas veces hay algo que dicen las personas, que no lo voy a compartir en todo, y preste atención a lo que le voy a decir. Los hogares se desintegran por el relajo que hay en las casas, en las familias. Y como le digo, no lo voy a compartir en un 100%, porque en muchos casos el joven tiende a ser protagonista siempre de algo, porque es joven, tiene un corazón prácticamente entero, tiene un corazón que desea conocer más y más y más y más, y siempre tomar el papel y ser protagonista de algo. Entonces el joven empieza a no hacerle caso a su mamá, a no hacerle caso a su papá, a llevarse con malas gavillas, no porque su mamá quiere, sino porque usted mismo ha elegido sus gavillas, sus amistades. Y entonces, ¿por qué se desintegró usted de la familia? Porque usted no quiso hacer caso a su familia. Porque es un joven que desea ser protagonista de algo. Y si ustedes ven, nadie desea tener un drogadicto en su casa, un ladrón, un borracho, un adúltero, una prostituta. Nadie. Seguramente su padre lo habrá de aconsejar, aunque sea un borracho, un consejo habrá de recibir de su padre. Mi vida, cuando yo tenía aproximadamente entre unos 9, 8 años, mis padres, como le digo, por asuntos económicos, o ellos sabrán que platicaban en esos tiempos, pero a mí me fueron a internar a un lugar que queda algo largo de aquí, de Comayagua, retirado, súper retirado. Y llevaron a otro hermano mío, nos llevaron a dos,
pequeños de edad, muy jovencitos, niños. Y como le digo, el joven siempre desea conocer más y más. Y conforme fue pasando el tiempo, ahí no había luz eléctrica, ahí no había agua, ahí no había nada. Y hoy en día yo desearía reposar, estarme una semana en ese lugar porque es bien bonito. Opté por sentarme a pensar cómo me venía de ese lugar para la capital una vez más. Perdón, para venirme para acá, sí. Oiga bien, 8, 9 años. Para los estudios fui un joven muy malo. Saqué mi sexto grado hasta los 16 años. No me gustaron los estudios. Aprendí a leer porque Dios me dio ese regalo. El saber leer es algo bonito. Y otro hermano mío, resulta que yo le empecé a sonsacar, imagínense, yo 9 años y el otro tendría que estar más chiquito. Yo le dije, Adán, vamos a irnos de acá. Yo acá ya no me hallo. No me siento conforme estar acá. Resulta que me vine de aquel internado, me escapé de aquel internado y me traje a mi hermano y me traje a otro jovencito de la misma edad. 3 niños, 3 jóvenes, 3 niños. Hacer una actitud de esas sin saber qué era lo que había delante. Solamente quería experimentar, solamente quería saber, solamente quería yo saber salirme de ese lugar. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos aquí a la capital. Ese mismo día, recuerdo que mi mamá nunca se imaginó que yo iba a llegar a ese lugar, jamás se imaginó que iba yo a estar a las 11 de la noche, oigan bien, salir desde la mañana a las 12 del mediodía, cuando los profesores estaban dormidos, nos escapamos, nos venimos, llegamos aquí porque también el Dios de misericordia es amoroso. Y a pesar de que era una mala hazaña, era algo malo, que nunca me imaginé que lo que mi mamá y mi papá quería era introducir en mí una persona de bien. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos. Recuerdo que nos castigaron con un lazo de remolcar prácticamente buses. Oiga, con un lazo más grueso que los tubos de esa silla. Y después mi mamá optó por llevarme para un lugar allá por Nacaome, un lugar en el cual tampoco había agua, no había luz, no había nada. Pero mi mamá, por eso le digo que quizás algunos de los que están acá han cometido errores y se han desintegrado de su familia porque desean vivir la vida. Ya puesto allá, mi mamá optó a los 2 años por ir a traernos. Conforme fue pasando el tiempo, conocí a un joven llamado Enemías Isaac. Era un joven que de pequeña edad tenía vicios, era ladrón y era un joven que quería experimentar también de la vida, quería experimentar, y por lo general el jovencito siempre cree que los adultos están errados, que los adultos no saben nada, que ya pasó su tiempo. Y después de eso, este joven vivía en un hogar bien cómodo. Ahí tenían el desayuno, el almuerzo, la cena, vestimenta, tenía de todo lo que una madre le puede dar a un joven, a un niño, a su hijo. Pero
Este joven optó por empezarle a robar a su padre. Y recuerdo que este joven iba a la mera puerta de la escuela y me iba a traer. Y ahí es donde comenzó otra etapa, no de un niño, sino de un joven rebelde. Y un día, un borracho, comiendo estábamos cuando dejó una botella de alcohol en la mesa. Y este jovencito me quedó viendo y me dijo: Enrique, ¿ya viste lo que dejó el bolo ahí? A este bolo, por desgracia, lo sacaron del lugar, pero no sacaron la botella de alcohol. Oiga, estaba en 4º grado yo, hermano, con uniforme. Y optamos por abrir aquella botella de guaro. Cuando la mesera se fue, empezamos a experimentar, a tomar fresco con guaro. Estos dos jóvenes, él y mi persona, cuando llegó la tarde, yo salí a las 12 del mediodía. Cuando yo desperté con mi mochila, con mi uniforme, en una casa que no era la mía. No supe dónde estaba. Hediondo, a pupú de perro tirado en el suelo. El otro joven me dejó botado. Pero aquello a mí me pareció gracioso. Mi mamá no se dio cuenta, gracias a Dios, porque hubiese sido un dolor al corazón, como el dolor que puede sentir la madre de cada uno de estos jóvenes que no conocen a Cristo y que se están desviando por el camino del pecado y que no saben lo que les espera más adelante. No saben lo que les espera más adelante. Oiga, un jovencito de 4º grado, borracho, tirado en el suelo, como cualquier patero. Eso es horrible, hermano. Conforme fue pasando el tiempo, este joven, desde ese día que probamos eso, empezamos a reventar cohetes típicamente como lo hacen cualquier niño, nada más que con un cigarro. Reventábamos el cohete y el jalón del cigarro. Reventábamos el cohete y el jalón del cigarro. Me estaba convirtiendo, hermano, en un adicto, en un drogadicto. Y yo no me desintegré de mi familia porque eran pobres, sencillamente era porque yo quería experimentar, porque yo quería saber qué era lo que había para mí. Jovencito, yo estoy seguro que aquí hay jóvenes de 10 años que se le ponen al brinco a cualquier adulto y tienen la capacidad de murmurar. Después de esto, en esas mismas navidades, por eso para mí las navidades no existen. No existen, la Biblia no dice que existen. No existen. Era una alegría, era un gozo, era un gozo ver aquel montón de borrachos, aquel montón de mujeres bailando y todo, y nosotros de escuela y fumando cigarro, borracho el hombre, jovencito. Después de ello, ya como a eso de las 2 de la mañana, cuando ya están acostados todos los viejitos, los jóvenes siguen de pachanga, y los fuimos a meter a una cantina y compramos un 8avo de guaro, y yo ni siquiera había sacado el 6º grado. Para mí aquello era alegría, para mí aquello era gozo. Después de este joven no se cansó de probar el guaro, de ahí empezamos a fumar registol. Oiga, un joven de escuela, hermano, ni siquiera el 6º grado había sacado. Solo fíjese qué horrible. ¿Quién quiere esa vida de los que están aquí? ¿Quién quiere experimentar esa vida de los que están aquí? Yo
creo que nadie. Pero si somos rebeldes, si somos malcriados con nuestros padres, seguramente si no escuchamos los consejos de nuestra madre, seguramente vendrá otro de la calle y te va a aconsejar y te va a llevar a la muerte. Después de eso, empezamos a inhalar registol. A inhalar registol. Después éramos 2 drogadictos más en la sociedad. Después de ello, no se cansó aquel joven, y yo digo aquel porque siempre habrá uno que es más loco que otro supuestamente. Ahora sigue la marihuana. Jóvenes, drogadictos. El vive de nosotros, o el deleite del joven, es experimentar. Íbamos a los balnearios, íbamos a las discotecas, jovencitos, ni identidad teníamos. Pero quería experimentar. Y aquello, entre más años iban pasando, se iba poniendo más espectacular, se iba poniendo más bonito. Aquel asunto había agarrado fuerza en mi vida. Después de ello, hermano, a los 17 años, ya empecé a agarrar el vicio más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Comenzamos a robar para drogarnos, comenzamos a andar delinquiendo para robar, para drogarnos, empezamos a tomar más guaro para ser más fuertes, y aquel joven, aquello nos producía risa. Cuando salíamos corriendo y dejábamos a las víctimas sin sus pertenencias, aquello era un vive, aquello era espectacular, aquellas fiestas de jóvenes eran espectaculares. Aquel joven se reía, se gozaba, nos gozábamos, y era espectacular. Y la mayor parte de los que están aquí era de la misma, prácticamente de la misma edad que habían en esas fiestas donde las jovencitas de colegio, donde las jovencitas de colegio eran manoseadas de una manera horrible por los jóvenes, donde habían fiestas inventadas por nosotros para drogarnos. Pero aquello, hermano joven, se iba poniendo más amargo en mi corazón. Aquello iba tomando fuerza. Mi mamá quería detenerme cuando se dio cuenta que su hijo era un drogadicto, que su hijo era un borracho, que su hijo era un ladrón. Y como ustedes no querían escuchar consejos, así mismo me fue pasando a mí. No quería escuchar consejos, siempre decía que sí, pero hacía lo que no quería. Esta mujer que dice la palabra de Dios, que cuando miró a su hijo, que cayó muerto, la palabra de Dios no describe de qué manera. Pero dice la palabra de Dios que fue un dolor horrible para aquella mujer. Asimismo pudo haber sentido su mamá cuando usted ha hecho cosas que no le agradan. Fíjese. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oiga, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. Después era un joven que ya no era solamente un fumador, sino que era un joven que conseguía algo de poquito de droga y salía a venderla. Y por ese camino Satanás quería llevar mi vida. Pero todo era una experiencia para mí, todo era algo nuevo para mí, todo era bonito para mí. Pero cuando
Llegué a los 17, 18 años. Ya era un borracho, sin poder contenerme. Ya era un drogadicto, sin poder contenerme. Ya el sufrimiento se iba apoderando de mi vida. El sufrimiento iba creciendo en mi corazón. El sufrimiento iba creciendo en mi corazón. Ya no era un joven fuerte, sino débil por dentro. Un hombre débil de 17 años por dentro. Porque saben que el alcohol, la marihuana, todos los vicios que el hombre se deleita hoy en día y las jovencitas se deleitan hoy en día, lo único que hace es que rompe corazones, destruye tu juventud. Y no vale la pena, joven. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. ¿Y saben qué, joven? Ya después de ello, este joven llamado Enemías Isaac, ya nos dedicábamos a asuntos más feos, más horribles. Aquello iba creciendo, iba agarrando tentáculos por todos lados, tenía mano. Aquello era horrible lo que iba creciendo en el corazón de un joven. Yo estoy seguro que aquí nadie desea una vida así. Nadie desea una vida así. Nadie quiere una vida insuficiente. Yo me preguntaba, ¿qué es el amor? ¿Dónde hay amor? Para mí, ¿sabe? La amargura, los asuntos del vicio producen amargura en el corazón. Aquel jovencito lo terminaron corriendo de su casa. Lo corrieron de su casa porque se dieron cuenta que era un ladrón, que era un borracho. Y jóvenes, oiga, ¿por qué cree que le digo que no comparto el 100% de que las familias se desintegran? Porque no hay amor en la casa. Los políticos, eso es lo único que saben decir, que no hay amor en su casa, porque sus bolsillos están llenos y rebosan de dinero porque no hay trabajo. Y eso dicen. ¿Por qué estás en las pandillas? Porque mi familia, mi mamá me regañaba. ¿Y qué quiere? Que le tire flores porque usted es un drogadicto, porque usted es una jovencita que se escapa de su casa y sale a bailar a medianoche. ¿Qué quiere? Que le tiren flores. Yo me salía de mi casa. A las 11 de la noche, cuando mis padres se dormían, yo salía a bailar a lugares remotos. Allá a la salida del sur, allá salía a bailar con jovencitos y con jovencitas. Pero eso era un deleite para mi vida. Pero conforme va pasando el tiempo, recuerdo que sentía que un eslabón más se unía a mi vida. Había más amargura. Ya no era como lo que había comenzado. Ya no era como lo que sentía al principio, sino que me sentía un esclavo de la droga. Me sentía un joven esclavo de la droga. Yo deseaba retroceder el tiempo y ser ese niño normal, como cualquier padre desea que su familia, que su hijo sea un niño normal, que estudie, que sea un hombre inteligente en la vida. Pero aquello fue tomando más fuerza en mi vida. Más fuerza en mi vida. Aquel joven, ya no solo él salía a delinquir, sino que salíamos los dos y nos daba risa porque corríamos y corríamos y corríamos y la gente solo nos quedaba viendo. ¿Quién quiere un ladrón en su casa? Nadie. Pregúntele a su mamá: madre, ¿quiere usted un ladrón en la casa?
Pregúntele a ver qué le va a decir. Seguramente le va a decir que no. Y porque le diga que no, usted va a salir huyendo de su casa. Quizás algunos determinen y dirán, sí, hermano. Porque los jóvenes, cuando ya en su casa les tienen miedo porque se roban las cosas. Es que mi mamá no me quiere. Es que mi mamá solo es consejos. Es que mi papá solo es consejos. Es que él me aconseja, pero no me entiende, pero no me comprende, pero no sabe lo que yo quiero. En el corazón de una madre como esta, dice la palabra de Dios que esta mujer, Dios miró el dolor en su corazón porque había perdido su único hijo. Su único hijo. Y de remate era una mujer viuda. Vea qué horrible. Vea el drama de esta mujer, una mujer viuda. Se le muere su hijo. Un jovencito lleno de edad. Imagínense, hermano, aquello fue tomando más ventaja y más ventaja en mi vida. Aquello fue tomando más ventaja y más ventaja y más ventaja, a tal grado que no podía parar, a tal grado que seguía haciendo cosas malas, cosas que no son agradables. Y recuerdo que cuando había una iglesia al frente de la casa, todavía ahí está esa iglesia, a mí los evangélicos me caían mal. Los evangélicos me caían mal. No podía escuchar yo que cantaban en aquella iglesia porque sentía algo que chocaba en mi corazón. Los evangélicos me caían mal. Los evangélicos me caían mal. Mi mamá me había dicho que la única iglesia que hay es la iglesia católica. Y vino mi madre y para proteger mi vida me regaló un crucifijo, y con aquello supuestamente yo iba a andar más seguro, mejor en la calle con aquel crucifijo en el pecho. Después de esto, recuerdo que todos los sábados prácticamente pasaba más en las cárceles que en las fiestas. Solo en la cárcel, con aquel otro joven, solo presos en las cárceles. Pero cuando mi papá ve la condición mía, determina por quererme ayudar con la magia blanca, cosa que no existe tampoco. O sea, sí existe porque te la venden, porque es buena supuestamente, porque hay alguien que se levanta y dice, yo soy brujo y estudia la brujería, y viene y se da a entender que él es brujo y vende la magia blanca y la magia negra. Ese no es asunto mío. Pero, oiga, un joven lleno de vida como lo son ustedes, lleno de vida. Después de esto, de pasar en las cárceles, los sábados, ya sentía más amargura en mi corazón. Ya aquello se había salido de lo normal, ya sentía más amargura en mi corazón. Sentía que aquello iba agarrando más y más y más y más mi vida. Después de ello, fui a parar al hospital. Vea las consecuencias del pecado. Satanás mal paga al que el bien le sirve. Satanás se gozaba. ¿Saben? Jovencito, yo me acuerdo que le oraba a Satanás para que me diera dinero, para tener dinero. Yo deseaba tener una arma en mi mano, una pistola, que caminaba armado, pero era con armas blancas. Nunca me la concedió.
nunca. Porque el Señor tiene el control de todo. Y Satanás no va a llegar más allá donde Dios le diga. ¿Sabe usted, hermano? Invocar al diablo para que le dé pisto, para que le dé dinero. Pero quizás algunos caminan los bolsillos, infladas las bolsas de dinero, pero no tienen aquí en su corazón el amor de Dios. Un hombre adulto se aprovechaba de la condición que nosotros teníamos, éramos jóvenes. Cada viaje que nosotros echábamos cuando él nos mandaba a delinquir era de 4,000, 5,000, 2,000, 3,000, 4,000. ¿Y saben qué era lo único que nos daba ese hombre diario? Eran 100 lempiras. Yo ya era un joven que caminaba la camisa desabrochada, porque ya me creía adulto, porque caminaba dinero en la bolsa. Vea, eso es horrible. Aquel hombre compró sus cosas, compró sus bienes, y nosotros lo único que hacíamos era de la mano del que nos daba a la mano del otro hombre. Vea qué horrible. Ya era un joven que no trabajaba, sino que era un delincuente. Ya la cosa se iba poniendo más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Y resulta que cuando nosotros optamos por aquellos jóvenes, ven que en mi bolsa andaba la cantidad de varios billetes amarillos en la bolsa. Ellos me preguntaron, ¿y cómo hace vos para tener dinero? Sencillo, póstrese de rodilla y pídale al diablo que él se lo va a dar. Bien drogados en una casa abandonada, óigame bien, y tenga cuidado porque no todo es dinero. En cada esquina había un joven orando a Satanás por aquellas palabras que habían salido de mi boca. Resulta que de en medio de la casa cayó un 10. Y ustedes, si tiran un 10 ahorita y no hacemos nada de bulla, usted va a escuchar cómo suena un 10, cómo rebota. Y yo quedé viendo para atrás. En lo que yo volteo a ver para atrás, digo, esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo feo. Y resulta que al siguiente día, una mujer toca la puerta de la casa y menciona mi nombre y dice, Enrique, aquí te traigo la lotería. Aquí te traigo juegos de lotería. Y yo quería ganar. Y le pregunté al diablo, que Dios lo reprenda. Y volteo a ver para atrás y le pregunto, ¿qué número va a caer hoy? El 66. Juegos de lotería. La diaria. Todos esos juegos. Satanás estaba empezando a alimentar. Después de ello, aquella cosa me fue dando miedo y más miedo. Pero decidí agarrar más valor. Así que, no porque esté pobre, no vaya a salir corriendo a comprar la diaria o la lotería. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y resulta que comprábamos los botes de tiner, los grandes por galón, ya no era suficiente un poquito, porque aquello cuando fue creciendo y había más amargura en mi corazón.
Ya no era un joven común y corriente, sino, como le digo, un delincuente más. Y los consejos de la madre ahí estaban. Después de ello, cuando ya había bastante amargura en mi corazón, de las cárceles a los hospitales, mi papá fue poniendo atención a aquel asunto y dijo: hijo, usted lo que necesita es una lavada con magia blanca. Y mi papá, me recuerdo que me trajo un jabón, del cual a mí me dio risa. Dije yo me voy a untar. Yo quiero ser libre. Yo quiero experimentar una libertad como la que otros tienen. Y me empecé a lavar con aquel jabón. Rece, mijo, me dijo, 3 Aves Marías purísimas. Lo voy a hacer. Y lo hice. Esa misma noche, Satanás tenía preparada la muerte para mí. Y es magia blanca. Oiga, qué tremendo. Y es magia blanca. Esa misma noche salgo con otro joven. Caminamos y caminamos y caminamos. De regreso de aquella fiesta, aquel joven era de una edad de 12 años. Todo guirrito. Como yo ya tenía cerca de los 17, 19 años. Era un guirrito, un niño. A las 12 de la noche, que es cuando supuestamente el cadejo sale, cuando los muertos se levantan de las tumbas y a usted le da miedo todo, resulta que un hombre nos estaba esperando con una pistola. Y ese hombre tenía días de haber salido de la PC, de la cárcel. Y cuando este joven viene y nos encañona, aquel otro niño empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y a mí el corazón sentía que se me partía en 2 pedazos. Pero aquellas experiencias lo que hacían era que me llenaba más de amargura, más de amargura y más de amargura, y me caían mal los evangélicos, porque los evangélicos predicaban de amor, pero yo quería saber qué era el amor. Yo quería saber qué era el amor. Pues un hermano mío llegó a una iglesia evangélica, y cuando yo miré que nada de aquello funcionaba, yo me arranqué aquel crucifijo y dije: ya no creo más ni en la magia blanca ni en la iglesia católica. Ahora mi Dios es el Dios de mi hermano. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Es el Dios de mi hermano. Ese va a ser mi Dios. Por ahí empezó Dios a romper cadenas. Pero en el transcurso de la vida, muchos jóvenes de los que se encaminaron con nosotros, unos están muertos, otros están todavía en la PC, otros son paralíticos. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy soy un diácono que sirvo al Señor. ¿Saben? Después de que habían grandes fiestas y grandes vives, como le llamamos comúnmente, cuando yo me iba a acostar en mi cama, ya era cuando ya me sentía solo, cuando ya no sentía nada en mi corazón, cuando aquello empezó a hacer efecto, cuando aquello empezó a crecer y a acrecentar más, ya no sentía nada en mi corazón. ¿Y dónde están los que estaban conmigo? ¿Dónde están los fuertes? ¿Dónde están los que vendían esto? ¿Dónde están los que hacían otro? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están? ¿Saben? ¿Se ha acostado usted en su casa y se ha puesto a pensar en una preocupación? Piense en una deuda, en un problema, en lo que sea.
nuestro ayudador es el Dios de los cielos. Pero porque tenemos a Dios en nuestro corazón y actuamos por fe. Pero sin tener a Dios, las cosas son más feas todavía. Son más horribles las cosas sin tener a Dios en el corazón. Yo sentía, hermano y amigo y joven, que yo ya no dormía en la cama, yo sentía que la cama dormía sobre mí. Sentía un peso horrible en mi corazón, que yo me levantaba y cuando estaba con mis amigos era el fuerte, era el mejor. A tal grado que muchas personas optaron por tenerme miedo. Porque sabían qué tipo de persona era yo. En el lugar donde yo me llevaba, hay personas que saben y que conocen el testimonio de algunos de los jóvenes con los que nos llevábamos. Y había gente que no había necesidad de decirle quítese todo, ellos mismos, mire. Pero lo único que sí respetábamos era a los evangélicos. Esos eran los únicos que nosotros respetábamos. Una vez, un joven me dice, fulano, allá está el blanco, vamos. Cuando íbamos cerquita, 3 jovencitos, bien vestidos, bien guapos los jóvenes, se notaba que los había lavado la sangre de Cristo. Optamos por decirle, dennos todo lo que tienen. Y cuando yo le miro a ellos una Biblia, yo me detengo y le digo, con los evangélicos no, con los evangélicos cristianos, con esos no. Pero aquellos jóvenes optaron por aventurarse. Esa misma noche, esa misma noche, nos llevaron preso. Allá estuve guardado un par de días. Y este joven, yo recuerdo que le dije, todavía te dije que con los evangélicos no, porque los evangélicos tienen algo que es, que a mí me atormenta, siento algo feo, horrible. ¿Saben, hermanos? Los evangélicos tienen la gracia y la misericordia de Dios. Los evangélicos tienen la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Desde ahí, hermano, empecé a respetarlos no de una manera superficial, sino de una manera general, de una manera que yo creía que ellos tienen un gran Dios, un gran coronel, un personaje muy importante. Pero después de eso, de estar preso, empezamos a pelear entre jóvenes, a pelearnos en las calles entre jóvenes. Uno de ellos me infirió en este lado de acá un cuchillo y empezamos a pelear y resulta que yo no me doy cuenta porque ando pero bien drogado. Y resulta que me cruzo la calle. Para ese tiempo ya era un hombre adulto. Y una persona salió corriendo y me llevó al hospital. Hermano, con una puñalada en este lugar de acá, usted sienta que se le va saliendo el aire, que en lo que usted está respirando, usted sienta que no es por acá, sino por este lado de acá, yo le aseguro que se siente horrible. Yo ya iba semi muerto en aquel carro, en un vehículo. Por eso le digo, todo empieza como una diversión, como una fiesta,
todo empieza como algo sencillo, todo empieza como algo normal, todo empieza como algo que es normal, como una diversión. Todo empieza así. Pero Satanás te va preparando, Satanás te va preparando, Satanás te va preparando el abismo para después solamente empujarte y darte la patada y que quedes como perro tirado en la calle. Después de ello, conforme fue pasando el tiempo, a mí me gustaba ese asunto de la Navidad. Agarré un año viejo, óigame bien, agarré un año viejo y yo quería explotar con aquel año viejo, porque yo andaba feliz, bien borracho, me sentía hombre. Métale juego a ese año viejo y celebremos la Navidad. Y un hombre me dijo, no, hombre, momento, deténgase. Seguí caminando, aquel no me quiso atender, seguí caminando. Y me saqué un arma y se la di a un amigo mío, y en lo que me crucé la calle, un carro me levantó. Satanás iba preparando todas las trampas para destruir. Dice la palabra de Dios, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. No basta solo con eso. Fueron muchas cosas que pasaron en mi vida. Pero, como le digo, Dios tiene eso que es especialista, que va hasta la puerta de tu casa. Y empezaban los evangélicos a tocar la puerta y a llamar y a decir, Enrique, te invitamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo me les escondía, corría, me drogaba para ir a acompañarlo a la iglesia, pero bien loco, y sentarme en una de esas sillas bien trastornado, porque ya era algo amargo que se había apoderado de mi vida. Y saben, cuando Dios empieza a tratar con mi persona, un día miro a un diácono de esta iglesia, lo miro bien vestido, y era un diácono que se tomó la delicadeza de invitarnos a la iglesia, que es esta iglesia donde estamos. Aquel joven empezó a ponernos películas y a buscarnos. Ahí nadie nos buscaba, nadie más, solo una mujer que se llamaba, bueno, no le voy a decir el nombre, ni el nombre del varón tampoco, pero este hombre y esta mujer eran evangélicas, eran evangélicos. Vea cómo Dios demuestra el amor y la misericordia. Vea cómo Dios va también formando su gloria y su grandeza con nosotros, los que ya estamos convertidos, los que ya hemos creído en el Señor. Nos rogaban, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia, y habían otros hombres que también nos llevaban a otra iglesia. Pero resulta que en tanto que insistían e insistían, aquel hombre, un día yo lo miro pasar, bien vestido de diácono. Cuando yo miro a aquel hombre, de aquí a la puerta, un poco más cerca, miren hermanos, yo sentí que algo se rompió por dentro de mi ser. Y yo dije, yo quiero ser como aquel hombre, que vaya. Saben, hay un cantante que se llama Oscar Medina, que tiene unas alabanzas muy gloriosas, muy maravillosas. En una zapatería, el dueño de ese negocio ponía alabanzas y ponía alabanzas, y aquel otro hombre insistía en llevarme a la iglesia. Pero delante de todos nosotros muchas veces somos fuertes.
Pero cuando estamos solos somos débiles. Somos personas débiles, que no podemos muchas veces con nuestros problemas, pero hay un ser superior que puede con tus problemas. Hay un ser superior que le dijo a ese joven: levántate. Imagínense, estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Y cuando miré a aquel hombre vestido de diácono de esta iglesia, él siempre caminaba a pie para llevarnos, y a veces caminaba en carro y ahí andaba. Nosotros le decíamos el zampado. ¡Ay, que viene ese hermano! Nos va a llevar a la iglesia. Fíjense. Pero yo no les quise contar a aquellos jóvenes lo que había sucedido en mi corazón. Pero yo sentía que aquello se iba a curar con el guaro. Oiga, un joven, imagínese usted con un octavo de guaro en la mano y sentir que quiere cambiar, si supuestamente lo que es el vicio, si usted es drogadicto, si usted tiene problemas con la drogadicción, no va a llegar a ser feliz. Yo solo quedé viendo a aquel hombre y dije: yo deseo ser como él. Un día determinado, este hombre nos llevó a la iglesia. Y un día que yo sentí, hermanos, que una sombra grande de aquí al techo me seguía donde yo iba. Y cuando eso acontecía, hermanos, era que algo me iba a pasar. Satanás me quería para destruirme, como Satanás desea destruir tu vida. Pero que Dios lo reprenda. Y si esta noche tú sientes que Dios te ha hablado, que Dios te ha traído para transformar tu vida, esta es la noche que Dios ha preparado. Esta es la noche que Dios ha preparado. Recuerdo que ese día que sentí esa sombra, las pandillas empezaron a reclutar jóvenes, a reclutar jóvenes, a reclutar jóvenes. A mí nunca me gustó ese asunto. Pero ese día, de mi trabajo a mi casa, de la casa me acordé que me habían enseñado la iglesia, el camino. Y ese día solamente agarré a mi hijo y le dije, estaba bien pequeñito: yo me voy para la iglesia. Yo no sé, yo siento que me van a matar. Yo siento aquello pesado en mi vida. Y cuando aquella sombra gigante se desapareció, fue hasta la puerta de la iglesia. Oiga, qué maravilloso. Hasta ahí nomás llegaba. Y el pastor empezó a predicar, empezó a predicar, empezó a predicar, empezó a predicar, empezó a predicar. ¿Saben? El pecado hace que los que no tienen a Cristo se agarren duro de la silla para que no se levante. Pero la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. La palabra de Dios le dijo a aquel joven: levántate. No hay garantía de que seas joven y que seas fuerte para que no llegue la muerte a tu vida. No hay garantía. Lo que sí está garantizado es que la palabra de Dios tiene poder. Es que la palabra de Dios tiene poder. Ese día, en medio de aquella predicación, yo empecé a llorar internamente. Y el pastor ni siquiera había dicho: ¿quién quiere levantar su mano? Porque la amargura se había apoderado de mi vida. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí caminan amargados?
por el pecado, que han cometido errores. Oiga, la bienvenida fue: Dios puede restaurar motores. Piezas quebradas, Dios las puede restaurar. Dios tiene poder aún sobre la muerte. Recuerdo que ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Ese día fue un hombre libre. Ese día fue un hombre renovado. Hermano, cuando yo salí de la iglesia, yo sentía que la casa volvió a su normalidad. Sentía que ya no dormía yo en el suelo y la cama sobre mí, sino que sentía que yo dormía sobre la cama. Aún el sueño, el Dios de los cielos me lo había devuelto. Esa fue una noche, hermano, que aún mi esposa me quedó viendo y dijo: este lo noto raro, este viene más mansito, este tiene algo. Y miren, hermano, yo ya me podía reír, feliz, contento. Algo había sucedido en mi corazón. Yo ya podía gozar. Algo glorioso se había roto en mi corazón. Perdón, algo glorioso se había roto en mi vida. Dios había reparado ese motor. Dios había puesto un cambio en mi vida. Oiga, mi esposa se rió de mí, pero de alegría. Y ella me preguntó: ¿qué te pasa? Y le dije yo: hoy fui a la iglesia y le entregué mi vida a Cristo. Oiga, eso es maravilloso. Le entregué mi vida a Cristo. Desde ahí mi vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar, empezó a cambiar, empezó a cambiar. Empecé a leer la Biblia. Ya los evangélicos no me caían mal. Al contrario, en los evangélicos, en muchos evangélicos, ahí hay buenas amistades. Yo opté y dije: voy a alejarme de estos jóvenes que son de mala gavía para mi vida. Si usted ha venido a Cristo y tiene días de estar viniendo a la iglesia, no se aleje de ellos así por así, no los ignore, sino al contrario, predíqueles el evangelio, no les niegue su amistad. Ya aquel asunto se había vuelto una bendición para mi vida. Y ese día que yo le entregué mi vida a Cristo, algo maravilloso sucedió en mi vida. Y esta es la noche que Dios te ha traído para que algo maravilloso suceda en tu vida, joven. No te desperdicies. No vale la pena que te desperdicies. Dios puede reparar piezas quebradas. Dios puede restaurar tu vida. Yo le voy a invitar en esta noche que cierre sus ojos y que ahí en su lugar, usted sabe que Dios puede restaurarle. Y ahora sí hay una razón por qué vivir. Él nos dio de su amor cuando nadie, absolutamente nadie, nos quiso dar amor. Absolutamente nadie. Dice un himno por ahí. Yo le voy a invitar a los jóvenes que cierren sus ojos y que escudriñen su corazón. Solo Dios puede darte una razón para vivir. Esta es la noche que Dios te ha traído. Esta es la noche que Dios ha hecho para que tú le entregues tu corazón al Señor. No importa si eres mujer o varón,
Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere hacerte pedazos. No importa si eres joven. No importa. Yo voy a hacer un llamado en esta hora. Yo voy a hacer un llamado en esta noche. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, esta es la noche que Dios ha preparado para hacerte libre, para darte una razón por qué vivir. Esta es la noche que Dios ha hecho para darte una razón para vivir. Si tú quieres venir a Cristo, hoy puedes levantar tu mano y entregarle tu vida a Cristo. Puedes levantar tu mano y entregarle tu vida a Cristo. Ahí hay un joven que levanta su mano, que ha entendido que Dios tiene poder, que Dios quiere sanar, que Dios quiere libertar, que Dios quiere hacer cosas nuevas. Si hubiera alguien más en medio de los varones, de los jóvenes, de las jovencitas, que desea entregarle su vida a Cristo, esta es la noche que puedes hacerlo. Hoy Dios te ha traído para hacerte libre.